Acaba de ocurrir algo con Bitcoin que lo podría cambiar todo. De las últimas 5 veces que ha ocurrido esta, 4 de ellas Bitcoin se ha disparado más de un 60%. Hoy tienes que quedarte hasta el final del vídeo porque ignorar esto te puede pasar una gran factura. Y no solo eso, te explicaremos cómo vamos a aprovecharlo desde Catalyst. Bien, como todos sabéis, llevamos analizando el mercado tradicional y cripto desde hace meses utilizando análisis estructural para ver qué podía estar ocurriendo. Hoy Bitcoin ha roto la estructura bajista, la tendencia bajista que tenía, mientras el mercado tradicional también se está disparando al alza. Tenemos a Bitcoin subiendo un 4%, a Ethereum disparándose un 7,42% y al SP500 disparándose un 2,5%. Empecemos a analizar qué está ocurriendo. Bueno, como podemos ver, Bitcoin tenía aquí el máximo anterior y al romperlo veíamos un cambio de estructura. Una estructura que venía siendo claramente bajista, al romper esta zona pasa a destruirse esta estructura bajista y probablemente a iniciar un movimiento alcista. Además de todo esto, Bitcoin lleva semanas con una fuerza relativa muy potente por encima del SP500. Cuando el SP500 corregía, Bitcoin corregía igual o menos, y ayer además vimos esta disparidad, veíamos como Bitcoin subía mientras el SP500 bajaba. Todo esto nos ha llevado a este punto actual, romper la estructura. El análisis técnico y para ver los movimientos estructurales a veces es complejo, puede ser complicado. Fijaros cuántas velas, con cuántas mechas, nos genera una opacidad y un ruido. Yo, para identificar el suelo que vimos en 2022, el suelo del bear market, y ver desde qué punto se rompió las estructuras para empezar a reinvertir de forma fuerte para aprovechar el siguiente tramo alcista, utilicé lo siguiente que vais a ver a continuación. Bien, pues esto que tienes aquí son las conocidas como velas Renko. Estas velas, a diferencia de las velas japonesas, no se mueven por un horizonte temporal, no tienen temporalidad de 4 horas, de 1 hora, de 12 horas, de un día, en absoluto. Lo que tienen son velas que se mueven por amplitud, es decir, por desplazamiento. Si desde aquí arriba cambiamos la temporalidad, lo único que cambiamos es la fórmula del desplazamiento que tienen. Gracias a este formato que tienen las velas Renko, nos ahorramos una cantidad de ruido, nos deja el gráfico completamente limpio para que podamos identificar de forma correcta zonas de soporte y resistencias, pero por supuesto también estructuras. Si analizamos Bitcoin con las velas Renko, veremos cosas muy claras. Venimos del máximo, que superamos la zona del máximo que teníamos anteriormente, y desde aquí se origina un movimiento bajista. Vamos haciendo máximos decrecientes, vamos rompiendo todas las zonas de mínimos. En este punto de aquí se origina un rebote muy potente, otro mínimo, finalmente se pierden los mínimos anteriores. Y al perderse los mínimos anteriores se inicia otro movimiento alcista. En este movimiento alcista que tenemos aquí, marcamos y ya podemos identificar la zona del máximo anterior. Toda esta consecutiva de máximos decrecientes se invalida y finaliza la tendencia cuando se rompe el máximo decreciente anterior, que sería el que teníamos en la zona de los 88.000 aproximadamente. Hoy este máximo ha sido roto. Y lo primero que podemos identificar con esto es que probablemente en un porcentaje muy grande, por tanto, zona de 75-76.000 hayan sido los mínimos. Unido además a que la verticalidad de Bitcoin se desaceleró en toda esta zona de aquí. Podríamos, por tanto, entender que toda esta zona de aquí fue un suelo para Bitcoin. Lo importante ahora ya no es si hemos roto la estructura, que es realmente importante y que probablemente esté verificando los mínimos. Lo importante ahora sería ir al histórico, ir hacia el pasado y ver qué ocurre cuando hemos roto estructuras anteriormente en Bitcoin. Y para ello nos vamos a ir desde 2020 a la actualidad. Muy bien, pues este sería el gráfico en Renko desde 2020 de Bitcoin y vamos a empezar a identificar roturas estructurales anteriores. Vamos a empezar desde este movimiento de aquí, desde este impulso alcista que tuvimos desde esta zona de aquí, y empecemos a identificar en qué punto se rompió la estructura. Aquí teníamos un mínimo que nos propulsó a hacer un máximo decreciente, nos envió hacia abajo a hacer un nuevo mínimo y finalmente se rompió el máximo decreciente anterior. Entonces entendemos ya directamente que este máximo es el que inicia un cambio estructural.
Lo vamos a marcar, lo vamos a proyectar con una línea hacia la derecha en negro para que quede bien claro. Fijaros esta zona de aquí. Desde este punto de aquí, estos mínimos quedaron ya marcados como mínimos y nos dio un impulso alcista desde estas zonas que tenemos aquí hasta la zona de aquí de un 45 y hasta el máximo nos dio un movimiento de un 61% desde el punto en el que se rompió la estructura anterior, de nuevo confirmando los mínimos. Es muy importante utilizar Renko por este tipo de cosas. Si veis esta misma zona y utilizáis velas japonesas, veréis que hay una cantidad de ruido increíble. Por esto me gustan mucho las velas japonesas. Desde este punto se inició la distribución que tuvimos en estas zonas de aquí y nos vinimos a los mínimos de entre mitad del ciclo que nos proyectaron a hacer nuevos máximos históricos anteriores. Vamos a ver en qué punto tenemos la zona. Primero de todo, identificamos que el mínimo fue en la zona de los 29.000 aproximadamente y que el mínimo anterior que nos dejó fue la zona que tenemos aquí. Identificamos este máximo decreciente que fue el que rompió la zona estructural anterior. Bueno, pues lo vamos a proyectar y además lo proyectaremos hasta la derecha porque vemos cómo hizo aquí un pequeño test y esto también pues parece bastante relevante. Al romper esta zona estructural, validó los mínimos que tenía anteriormente en la zona de aquí y disparó el precio de Bitcoin, primero de todo en un impulso alcista rápido de un 30% y finalmente lo mandó a un nuevo all-time high en un 69% de subida. Después de esta zona llegamos a los máximos de Bitcoin, los máximos del anterior ciclo en los 69.000 aproximadamente. Se inició un movimiento bajista y empezó a aparecer en esta zona de aquí que podíamos estar encontrando un suelo para ir hacia arriba. Empezamos a ver cómo el precio se desaceleraba. Aquí también hubo una rotura de estructura, marcó un mínimo, se disparó, marcó un mínimo por encima del anterior y aquí podríamos decir que estructuralmente el precio rompió aquí levemente estructura. Fue una estructura fallida y envió el precio de Bitcoin directamente hacia la zona de suelos cayendo un 67%. Podemos decir que en este punto de aquí la rotura estructural simplemente falló. Desde este punto nos vamos a la zona del suelo de Bitcoin, esta zona que os he comentado y gracias a las velas Renko, estructuras y simples tendencias pude identificar de forma correcta que estábamos viendo este cambio y este suelo del bear market. Aquí nos generó la primera zona del mínimo, este rebote que provocó para la caída de FTX, marcando finalmente el nuevo mínimo en la zona de los 15.000. Por tanto, el máximo decreciente que nos dejó fue este desde el mínimo hasta este punto que tuvimos aquí. Marcamos el máximo, lo proyectamos, en este caso también hacia la derecha, vemos como el precio lo rompió, se apoyó y salió completamente disparado. En la primera parte del tramo, Bitcoin se movió aproximadamente un 80% y hasta el máximo, en la continuación de la tendencia, se desplazó un 194%. A continuación, y después de esta subida del 194%, Bitcoin tuvo esta corrección, que fue la que nos dio los famosos mínimos de agosto, que la mayoría de vosotros ya seguro vivisteis. Bien, pues aquí ocurrió exactamente lo mismo. Veníamos haciendo mínimos cada vez más bajos, máximos cada vez más bajos y nos dio los mínimos de agosto. Rompió los mínimos anteriores, por tanto el máximo a observar era el que teníamos en esta zona de aquí. Simplemente lo seleccionamos y lo proyectamos hacia la derecha. Vemos que al romperlo, el precio salió completamente disparado hacia arriba, dando un movimiento aproximadamente de un 54% y hasta su máximo histórico total, un 56%. Y a día de hoy nos encontramos en el siguiente punto. Hicimos un mínimo, un máximo, que nos desbloqueó un nuevo mínimo, que nos proyectó un nuevo máximo, que nos llevó a un nuevo mínimo y ahora hemos roto el máximo anterior, generando, por supuesto, y desde este punto, un cambio de estructura. Además, nos encontramos, y si cogemos una simple línea tendencial, podremos ver que el precio ha roto también no solo la estructura, fijaros, vamos a marcarlo en rojo y vamos a marcarlo con una línea discontinua, podemos ver cómo el precio también ha roto esta línea de tendencia, fue el aviso previo antes de que se diera el cambio estructural. Algo similar ocurrió en todos los movimientos estructurales anteriores. El precio primero rompe con la línea de tendencia y luego se lleva por delante el nivel estructural.
Con Bitcoin aquí pasó exactamente lo mismo, primero con la tendencia que teníamos acelerada, vamos a borrarla, y finalmente también con la tendencia, con la línea bajista, la tendencia bajista en este caso más amplia, que la rompió en este caso después de romper estructura. En este caso teníamos la acelerada y la otra que era una línea más calmada, más pausada. En este punto de aquí ocurría exactamente lo mismo, teníamos estos dos máximos unidos, fijaros, primero rompió aquí, rompe estructura, luego lo rompió la línea y vino a testear la rotura de estructura y en este caso la línea tendencial en simultáneo. Las dos, aquí ocurre exactamente lo mismo, máximos proyectados, rompe primero la directriz bajista, luego rompe la estructura bajista y da estos impulsos. Además podemos ver que el precio ha tendido siempre en los mínimos a generar compresiones conocidas como falling wedge, como podéis estar viendo aquí, toda esta zona de aquí fue una falling wedge gigante que proyectó el precio de Bitcoin hacia arriba. Como podemos ver, si unimos los puntos, en este caso de la falling wedge, y los proyectamos, daba la similitud exacta del primer tramo de la rotura de la falling wedge, y en este tramo de aquí fue cuando decidimos ya posicionarnos muy fuerte dentro de Bitcoin. A día de hoy está ocurriendo exactamente lo mismo. Si desde estos puntos de aquí seleccionamos toda esta zona de aquí, veremos cómo el precio también está comprimiendo exactamente igual que lo que vimos en los suelos de Bitcoin, incluso en momentos como el de aquí, en momentos también por supuesto como el de aquí, todo venía con roturas compresivas, falling wedge en este caso, que vienen dadas pues por simplemente acumulaciones, ¿de acuerdo? Es una forma que tiene el precio de acumular y reacumular. Para proyectarlo sería tan fácil como buscar los precios desde este nivel de aquí hasta el máximo, y en este caso desde que se rompe la falling wedge los proyectaríamos y tendríamos un primer objetivo que nos dispararía directamente a la zona de 101.000. Lo importante de esto, por supuesto, es entender ante qué probabilidad nos encontramos. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 roturas. Una de estas roturas vimos cómo nos proyectó hacia abajo, mientras las otras 4 proyectaron el precio en promedio de un 60%, en algunos casos un poco más. Es decir, estaríamos hablando que desde 2020 las roturas estructurales utilizando Renko en alta temporalidad han tenido una tasa de acierto, por así decirlo, en desplazamientos alcistas, aproximadamente un 80% de los casos, algo que no está nada mal. Entonces, por supuesto, lo que no podemos hacer es ignorar la rotura estructural alcista, no podemos tampoco ignorar la ruptura de la tendencia bajista, y no podemos ignorar, por supuesto, tampoco estas compresiones que se han ido generando, ¿de acuerdo?, previas a los suelos, previas a grandes movimientos explosivos de Bitcoin. Y no os preocupéis, que os vamos a explicar cómo aprovechar esto también y qué puede ocurrir con Ethereum y las altcoins también con el SP500 entendiendo esto, porque Bitcoin no tendría mucho sentido que se moviera solo. Pero antes vamos a proyectar directamente pues las posibilidades que tenemos y qué podría ocurrir con estos escenarios. Para esto vamos a utilizar el patrón de barra y vamos a clonar los desplazamientos simétricos, ¿de acuerdo?, desde las roturas anteriores, y los vamos a proyectar en las roturas actuales. Esta sería la primera. Vamos a proyectar, por supuesto, también la segunda. La marcamos desde la rotura que tenemos aquí. Vamos a proyectar, por supuesto, también la del mínimo. La proyectamos, no hasta arriba del todo, solo el primer impulso alcista lo proyectamos aquí. Vamos a proyectar, por supuesto, también la siguiente rotura alcista que nos envió a zonas de máximo, no acá que cojamos el segundo, cogemos solo el primer impulso, y vamos a proyectar, por supuesto, también, porque no podemos ignorar los datos, la que tuvimos bajista, también pues desde la zona que estaría marcando ese impulso, y la vamos a poner en rojo. Esto nos daría el siguiente escenario. En los 4 escenarios alcistas tenemos dos proyecciones claras. Una serían estas de aquí, otras serían estas de aquí. En las proyecciones más tímidas veríamos por simetría un Bitcoin llegando a 118 a 120.000. Las proyecciones más ambiciosas estarían en 131.000 y también en 141.000. La proyección negativa, con este 20% de probabilidad que tiene, nos proyectaría el precio a 59.000. También lo vamos a hacer por porcentaje, aunque me gusta hacerlo, por supuesto, mucho más por simetría, como estáis viendo. Desde la rotura, el promedio proyectaría a Bitcoin aproximadamente un 60% al alza desde el movimiento de rotura estructural. En caso de que el porcentaje fuera el mismo,
proyectaría al caso más grande que comentábamos anteriormente, con un Bitcoin a 141.000 aproximadamente. Entendemos, por tanto, que el promedio de los dos escenarios sería la zona que encontramos aquí en medio. Estaríamos hablando aproximadamente 123, 122.000. En el caso bajista por simetría, como comentábamos, estaríamos en las zonas de 59, pero si lo que proyectamos es una caída del 67% y no utilizamos la simetría, nos mandaría bastante más abajo. Nos estaría mandando en torno a los 29, 30.000 dólares por Bitcoin. Recordemos que este caso, dentro de esta analítica, sería el menos probable. Ponderaría solo un 20% y podríamos ver rápidamente si este es el caso o no. Si esta ruptura estructural finalmente fallara y rompiera los mínimos que tenemos por la parte baja en Bitcoin, ya sabríamos que tendríamos que ir a buscar niveles de 60.000, siendo pues poco pesimistas, y más abajo, en caso de ser pues más pesimistas. ¿Y qué ocurre con Ethereum? A partir de aquí vamos a empezar a ir bastante rápidos porque no nos da tiempo a analizarlo estructuralmente todo perfecto, pero también con Renko identificaremos que el mínimo, el máximo anterior a romper para decir que Ethereum ha roto estructura y que por tanto se está poniendo alcista, está claro, es este mínimo que tenemos aquí, este máximo, perdón, que tenemos aquí, que vamos a marcar y vamos a proyectar, por supuesto, hacia la derecha. Lo vamos a poner en negro como lo teníamos en Bitcoin para tenerlo, de acuerdo, bastante traqueado. Si pasamos a mirar en temporalidad, en este caso en la fórmula Renko más pequeña, veremos como en este punto de aquí, Ethereum, dentro de la mini acumulación que está haciendo, ha roto una estructura al corto plazo que está proyectando a Ethereum hacia arriba, ¿vale? Bastante interesante esto. Aunque para mí la rotura real que diría que Ethereum pasa a estar alcista, como estamos comentando en este caso con Bitcoin, sería la rotura de los 2000. Desde el punto actual, Ethereum tiene un porcentaje hasta los 2000 de un 22%, hoy está subiendo un 7,8%, o sea que es bastante rápido en caso de que Ethereum quiera desplazarse a estas zonas, y de romperlas estaría validando los mínimos de Ethereum. Por ahora pinta bastante bien que esté rompiendo estructura por la parte baja. También, importante de tener en cuenta en Ethereum, tenemos dos trend lines bastante interesantes que seguir. La primera trend line sería esta que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Sería el primer objetivo, vamos a marcarlo más o menos así. Y luego tendría la acelerada, ¿vale? La acelerada uniría todos estos mínimos y estaríamos a punto de romperlas. Entonces, ¿qué ocurriría? Bueno, estamos rompiendo estructura en baja temporalidad, lo cual podría impulsar Ethereum, primero de todo, desde aquí a buscar intentar romper esta zona. De romperla, validaría los mínimos, además hubiéramos roto esta tendencia de aquí. Desde estos puntos igual iniciaría una corrección y a través de aquí vendríamos a romper la trendline definitiva, colocando Ethereum con todas las de la ley, ya de un Ethereum no bajista a alcista, buscando nuevos all-time highs. Como sabemos, Ethereum va con un cierto delay. Y aquí empezamos a hacernos preguntas. ¿Es posible ver un Bitcoin subiendo a niveles de 120, 140 sin que un Ethereum lo haga? Es posible, por tanto, también un SP500 haciendo exactamente lo mismo. Pues aquí tenéis el SP500 con Renko y para mí es bastante simple también de comprender. ¿Cuál es el máximo anterior? Hemos tenido un movimiento muy acelerado del SP500 a nivel estructural. Con Renko queda todavía mucho más claro que si lo vemos con velas japonesas. Todo un impulso bajista con un breve parón aquí, dejándonos el máximo anterior. Este es el máximo que nos interesa a nosotros. Este máximo es el estructural del SP500 futuros, que indicará de romperlo que por tanto se han validado los mínimos que teníamos aquí, que hicimos el 7 de abril, si no recuerdo mal. Correcto. De romperlos, validaría el suelo y nos iríamos a buscar nuevos all-time highs. Es posible que Bitcoin esté adelantándose a Ethereum, esté adelantándose al SP500, confirmando los mínimos previamente. Es posible que a partir de aquí empecemos a ver noticias positivas, igual recortes de tipos, igual acuerdos arancelarios, igual paz en Ucrania, etcétera, etcétera. Es posible que Bitcoin esté capitalizando esto anteriormente. También tenemos al oro en máximos ya prácticamente, ¿no? Que lo podríamos empezar a ver corregir. Ya hemos visto cómo los bonos a día de hoy se están desplomando, que era bastante preocupante. Desplome de los bonos, desplome del oro. Entonces todo apunta bastante en esto y el SP500 subiendo prácticamente un 3%. A nivel estructural del SP500 hicimos un mínimo y hemos roto estructura también en baja temporalidad, por así decirlo, ¿de acuerdo? Lo que nos demuestra que el SP500 pues está teniendo bastante fuerza, desde aquí absorbido bastante bien y se ha disparado
hacia arriba. Interesante renco que nos quita todo este ruido y le daremos un análisis exhaustivo a esto. Es importante recalcar que en muchos de los casos Bitcoin y sobre todo el sector cripto y probablemente también el sector tradicional, tenéis que entender que cuando Bitcoin ha dado estas roturas estructurales, en algunos puntos sí que ha dado leves correcciones, pero fijaros que normalmente sube con bastante velocidad y no le da tiempo a las personas a posicionarse esperando retrocesos bastante por debajo del mínimo. Aquí ocurrió exactamente lo mismo, vimos una primera zona de rotura, luego sí que es verdad que corrigió y se disparó, pero no corrigió muy abajo, no se vino a testear las zonas de los mínimos de aquí y dejó a todo el mundo fuera que esperaba que esto ocurriera. Ocurrió exactamente lo mismo en el suelo de Bitcoin, rompió la estructura, se disparó muy velozmente hacia arriba y lo único que hizo fue testear la rotura anterior de la estructura, ¿de acuerdo? Fijaros en esto porque es importante la aceleración que coge Bitcoin. En este punto exactamente igual, lo rompió y el único retroceso que dio fue para venir a testear la rotura anterior. Entonces, entendiendo la zona actual de Bitcoin, tendría bastante sentido que este nivel se consolidara y como mucho nos diera un test en torno a toda esta zona de aquí para luego continuar alcista. Eso si estamos evidentemente en el caso del 80% de probabilidad de las roturas anteriores. En Catalyst ya sabéis que hemos estado trabajando duro todo este tiempo, hemos seguido promediando posiciones, configurando las carteras a sabiendas de que la probabilidad de que ocurran movimientos rápidos, los suelos se formen y rápidamente el sector cripto y el mercado tradicional vuelva a explotar, pues tiene un porcentaje muy alto. Y hemos ido haciendo nuestro trabajo, no solo este trabajo, sino también explotando las vulnerabilidades y deficiencias que tenía el mercado, como ha sido en el caso de Hype, que los comentaremos mañana, que le hemos hecho un por dos en mitad de todas las correcciones. También nos ha dado opciones a ampliar posiciones de Hype para el futuro. Por supuesto, también le hemos estado sacando rentabilidad al mercado tradicional, aprovechando toda esta volatilidad. Y ahora en Catalyst nos vamos a tomar muy en serio estas roturas, porque si vemos que el mercado acelera, aumentaremos riesgo y empezaremos a aumentar posiciones, tamaños, nos empezaremos a poner largos y empezarán a aflorar multitud de oportunidades en el sector cripto y en el sector tradicional, igual que ocurrió cuando rompimos estructura aquí, igual que ocurrió cuando rompimos estructura aquí. Se están empezando a ver cosas curiosas. Hemos visto que Farcoin se estaba disparando, estamos viendo ciertas monedas de inteligencia artificial que se están comportando muy bien. Empezamos a ver cosas como poco curiosas. Desde Catalyst le vamos a estar dando mucho seguimiento a esto, vamos a estar analizando qué altcoin rompen estructura para empezar a posicionarnos y no perdernos nada de este posible push-up alcista que nos podría dar el sector, tanto cripto como el mercado tradicional, porque veo poco probable que veamos un movimiento de estas características sin que sea acompañado por todos los mercados. Si necesitas ayuda, acompañamiento para tener la cartera bien estructurada, para asegurarte que vas a poder capitalizar correctamente el movimiento y que no te pase lo mismo que te pasó en este punto y que no pudiste aprovechar bien este push-up, que no hiciste un de-risk y luego todas las posiciones te cayeron, o como en el suelo de Bitcoin tampoco supiste aprovecharlo. Si llegados a este punto realmente tienes la convicción y el compromiso y quieres formar parte de nuestro club, tienes que saber que vamos a abrir 5 plazas nuevas. Y no estamos buscando a cualquiera, como te he dicho, estamos buscando a 5 personas con compromiso, con ganas y que realmente quieran aprovechar estas 5 plazas. En la descripción de este vídeo vas a encontrar un formulario para unirte al club, para poder acceder a todas las oportunidades, a mentorías de cartera conmigo y también a toda la formación para que sepas qué hacer en cada momento. Es importante que te tomes tu tiempo en responder. Si respondes de forma genérica al formulario y no vemos mucho interés por tu parte, es muy probable que directamente descartemos tu solicitud. Si por el contrario creemos que hay esta implicación y que puede ser un caso de éxito, una vez rellenado, el equipo te contactará por WhatsApp para informarte si has sido seleccionado. Por último quiero decir que aunque nuestro club esté pues muy orientado a personas que tienen más de 5 o 10 mil dólares de capital, contamos con algunos miembros del club que tienen menos capital y que no por eso significa que no vayan a poder aprovechar los siguientes tramos alcistas. Evidentemente con más capital llegan los resultados antes, pero no directamente implica una barrera. Evidentemente tenemos muy en cuenta el capital, pero valoramos todavía mucho más la actitud.
Dicho esto, es todo por hoy. Espero que te haya gustado este vídeo especial. He creído que era muy importante lo que estaba ocurriendo hoy. Quería enseñaros los datos. Ya los tenéis. Las decisiones que toméis a partir de aquí son cosa vuestra. Dicho esto, mucha suerte en los mercados, pero sobre todo, habilidad. Nos vemos.